Imagino que, por un lado, con muchísima ilusión, con orgullo de encabezar el proyecto del Partido Popular en Móstoles y, desde luego, pues aspirar a seguir siendo el alcalde de la ciudad en la que nos criamos, en la que se están criando mis hijos y en la que yo me he criado, ¿no? Y también me imagino que con un poquito de preocupación. La situación, la verdad, que no es el mejor momento para dar ese paso al frente, pero yo creo que lo más importante es ese sentimiento de orgullo, esa ilusión porque las cosas salgan bien para Móstoles y para el Partido Popular. Nunca pensé en ser el alcalde de la ciudad. Sí que he sido siempre una persona muy inquieta, muy comprometida. Fui voluntario de Cruz Roja, era el delegado de curso siempre en EGB, en BUP, en CO, y siempre me ha gustado pues organizar cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca pensé que pudiera ser el alcalde de esta gran ciudad, ¿no? Bueno, pues cuando tengo un domingo libre, pues me apetece y me gusta mucho estar en familia, acudir a cualquier parque de la ciudad y pasar un rato con mis hijos y con mi mujer y luego poder almorzar juntos. Y luego también intentar practicar algo de deporte, que lo tengo muy olvidado, y yo he sido siempre tenista, y ahora he sido mal tenista y ahora soy mal al pádel, pero bueno, por lo menos pues juego un poquito al pádel. Bueno, mis padres la verdad es que me han dado muchos consejos, han sido siempre personas muy humanas, muy sensibles. Yo vengo de una familia muy humilde, en el que soy el primer universitario de mi familia, y eso ha hecho que valore mucho las cosas, que valore dónde estoy y dónde me encuentro, y sobre todo no perder la referencia nunca de dónde vengo, y por tanto pues la cercanía, la humildad, el trabajar y hacer las cosas bien, pues son siempre cuestiones que siempre me han repetido y que desde luego me siguen repitiendo. Fundamentalmente no perder la referencia de dónde vengo y dónde me encuentro. Pues fundamentalmente son niños pequeños todavía, la mayor tiene 7 años y el pequeño no ha cumplido los 3 años, pero ya la mayor pues siempre le intento decir que las cosas que hay que hacerlas, hay que hacer buenos trabajos, hay que esforzarse, hay que ser buenas personas, hay que ayudar a los compañeros. Bueno, lo que yo me imagino que todos los padres dicen a sus hijos, pero que en mi caso me preocupa que los chavales crezcan dentro de la anormalidad de mis responsabilidades y sobre todo también pues, de la expectación que pueden generar muchas veces el hecho de ser mis hijos. Quiero trasladarles normalidad, naturalidad y sobre todo lo más importante, que sean buenas personas. Pues sin duda el Parque Natural del Soto es un espacio, es un pulmón verde de la ciudad en el que a mí particularmente y a muchos mostoleños nos encanta ir, nos encanta pasear por sus praderas y sobre todo pues disfrutar, en mi caso, muchas veces recogemos, guardamos el pan duro para poder ir con los niños a tirárselo a los patos y la verdad que mis hijos disfrutan viendo cómo tiran el pan y acuden los patos con muchísima energía y muchísima rapidez, ¿no? Por tanto es un sitio especial para pasar un domingo. Bueno, eso es muy difícil, saber cómo quieres o cómo podrán recordarte, pero fundamentalmente me gustaría que me recordaran como alguien normal, alguien que se dedicó a trabajar por la ciudad, que intentó hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo que era una buena persona. Yo creo que fundamentalmente el que te puedan decir después de momentos difíciles, momentos de gestión, que era una buena persona, yo creo que es fundamental.